Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a iniciar una nueva serie que se llama La Palabra de Dios y la Iglesia. Y el tema de hoy es la suficiencia de las Escrituras. Así que estamos gozosos porque vamos a iniciar una nueva serie, es corta, que se llama La Palabra de Dios y la Iglesia. Y el tema de hoy es la suficiencia de las Escrituras. Pasaje bíblico, Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 11. Así que vamos a leer la Palabra de Dios. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de poder recibir tu hermosa palabra. Gracias, Padre Santo, Señor. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor, tiempo de edificación, tiempo, Señor, de exhortación, pero también tiempo de esperanza, Señor, que tú nos concedes, Señor. Que sea, Padre de la gloria, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, iluminándonos, Señor, y guiándonos, Señor, para el entendimiento de tus santas Escrituras. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ¿podemos sentarnos? Bueno, qué alegría es iniciar una nueva serie. Esta serie, como ya lo hemos dicho, tiene como título La Palabra de Dios y la Iglesia. ¿Por qué la Palabra de Dios y la Iglesia? Porque hoy en día, lamentablemente, se han cerrado las Escrituras y desde los púlpitos ya no se habla de la sabiduría de Dios. Ahora se ha cambiado por la sabiduría del hombre. Pero también es muy importante agregarle a ello la Iglesia. Muchas personas venimos, pero no conocemos qué es la iglesia, las características de la iglesia. ¿Para qué Dios ha llamado la iglesia? No lo sabemos. Así que todas estas preguntas se van a resolver en los siguientes domingos. Hoy vamos a iniciar. Y hemos tomado este pasaje tan hermoso que está en Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 11. ¿Qué vamos a desarrollar en esta mañana? Vamos a desarrollar la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es suficiente. Pero lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción. Vamos a mirar de dónde vienen los ataques a la Biblia y vamos a mirar por qué la Biblia es suficiente. Y finalmente tendremos unos puntos de aplicación. Así que eso es lo que vamos a desarrollar en este tiempo bajo la voluntad del Señor. Iniciemos dando una pequeña introducción. Tenemos que decir lo siguiente: la Biblia es el libro más atacado de los últimos tiempos por una gran cantidad de personas. Mira, por ejemplo, hay libros religiosos, voy a nombrarte algunos,
como el Ramayana, que es del hinduismo, como el Tripitaka de Buda, como el Corán del Islam. Esos libros no son generalmente atacados como es la Biblia. La Biblia es uno de los libros más atacados. Tú puedes ver quizás en algunas manifestaciones, en algunos conciertos satánicos, cómo toman la Biblia y la queman. La queman, se burlan de las sagradas escrituras, se ríen de la Biblia. Esto está pasando en estos tiempos. Y lamentablemente muchas personas hacen todo eso porque no tienen conocimiento de las sagradas escrituras. Vamos a mirar estos 3 puntos en los cuales la Biblia es atacada. Vamos a tomar 3 pasajes bíblicos para desarrollar ello. Vamos a ir primeramente a Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 1, 19 al 21. Romanos 1, 19 al 21. Dice: por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, en este pasaje de Romanos, que hemos hecho referencia allí, del capítulo 1, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de la revelación natural de Dios. Mira el versículo: por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Hay una revelación natural para todo el mundo, sin excepción. ¿Cuál es la revelación natural? La creación de Dios. Todos estamos expuestos, absolutamente todos expuestos a la creación de Dios. Nadie puede negarlo. Todos vemos las maravillas que ha hecho Dios. Pongamos un pequeño ejemplo. Cuando tú estás pasando por un paisaje bien hermoso, con montañas, con el río, con las flores bien vistosas, eso es de Dios, la creación de Dios. ¿Sí? ¿Qué decimos? ¿Que lo creó el hombre? ¿Que fue de la nada? No. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos advierte, dice que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, es decir, revelación natural de Dios. Pero el 21 nos dice de Romanos: pues habiendo conocido a Dios, ven la hermosura, ven la creación, ¿sabes qué? No le dan la gloria a Dios, no le glorifican, ni le dan las gracias, sino ¿qué hacen esas personas? Se vuelven incrédulos, ateos. Así que el primer ataque de las Escrituras es el de los ateos. Aquellos que dicen: no hay Dios. No hay Dios. ¿Quiénes son los ateos? Los que rechazan la creencia de Dios. Dicen: Dios no existe. Dios por ningún lado. Vamos a mirar la parte científica. Vamos a mirar el evolucionismo. Vamos a mirar ello. Y vamos a encontrar respuestas. Respuestas que ¿qué? Son inconclusas. Porque son teorías. Si sabes que es una teoría, es algo expuesto pero que no es completamente probado. Por eso se llama teoría, porque no es completamente probado. Pero ellos, dice las Escrituras, se envanecieron en sus razonamientos. Ellos dijeron: no, es por este lado, es esta teoría. Pero la Biblia los describe claramente. La Biblia se les adelantó. Qué hermoso libro, lleno de sabiduría, que se les adelantó y le dio su diagnóstico. Su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Increíble, la Biblia se les adelantó a los ateos. Increíble, increíble. Qué sabiduría la de este hermoso libro. Así que el primer ataque viene de los ateos. Miremos ahora el segundo, por medio de este pasaje. Mateo, capítulo 22,
versículo 29. Mateo, capítulo 22, versículo 29. Mira lo que nos dice las Sagradas Escrituras aquí a través de este pasaje del Evangelio de Mateo. Dice las Escrituras: entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Miremos un poco el contexto de este pasaje. Este pasaje nos habla que estaban allí unos saduceos, ¿no es cierto? Ellos tenían una característica en especial. ¿Cuál era la característica? Que ellos no creían en la resurrección, pero querían dársela de sabios y le preguntan a Jesús precisamente por ese tema de la resurrección. Ahora, si no creen, ¿para qué preguntan eso si no lo creen, no? Pero ahí está el corazón del hombre. El corazón del hombre sin Dios es desviado. El corazón del hombre sin Dios está lleno de orgullo. ¿Lleno de qué? De ego. Y entonces en el contexto nos dice que, mirando el versículo 23, que vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermana no se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Entonces, ¿qué le estaban allí preguntando a Jesús sobre ese tema? Pero su objetivo era hacerlo caer, buscarle algo donde ellos pudieran ¿qué? Acusarle. Y entonces, ¿sabes qué? La respuesta de Jesús está llena de sabiduría. En ese versículo que hemos referenciado, ¿no? En el versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras. Entonces, aquí tenemos otro ataque a las Escrituras. Aquellos que la leen y la interpretan mal. Aquellos que la leen, pero la interpretan mal. Mira, eso era algo característico de unos grupos religiosos de la época de Jesús, como cuáles los fariseos, como cuáles los saduceos. Ellos tenían conocimiento de las Escrituras, tenían información de la ley y de los profetas, pero ¿qué hacían ellos? Ellos ponían por encima sus tradiciones, por encima del texto sagrado, por encima las tradiciones. Así que ahí vemos otro ataque, ¿no? Mira que no solamente se trata de leer las Escrituras, sino atender realmente lo que dice las Escrituras. Porque uno podría decir, oye, es muy importante que lea las Escrituras, pero hay que generar también allí una advertencia. Hay que leerlas y entenderlas para poderlas aplicar. Porque muchos la pueden leer, pero ¿bajo qué característica la están leyendo? Yo quiero comentarte algo muy rápidamente. Hace algunos años, cuando estaba en la universidad, conocí a una persona que le gustaba leer muchísimo, muchísimo. Y él me dijo que había leído toda la Biblia. En ese tiempo, uno estando en el mundo, me pareció algo interesante, leyó toda la Biblia. Pero me di cuenta que su comportamiento no tenía nada que ver con la Biblia, que solamente la había leído para recibir información, solamente para recibir información. En la Biblia, ¿qué encontramos? Que somos pecadores y que solamente Cristo nos puede salvar. De eso él no habló absolutamente nada, porque habló fue de información. Información. O sea, tú puedes recibir información de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Tú me dices 66. Y me los recitas todos. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Comenzando desde Génesis y terminando en Apocalipsis. Pero si solamente es información, ¿de qué te sirve eso? Absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Porque podemos vivir según las tradiciones, como vivieron en su época los religiosos, los fariseos de ese entonces. Bueno, ya llevamos 2 puntos. Vamos con el tercero que encontramos en Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Sigamos escudriñando las Escrituras.
Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Allí está hablando el apóstol Pablo. Son cartas paulinas. Dice la palabra: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo está advirtiendo allí a los que le escribe, allí en esta carta a los Gálatas, le está diciendo lo siguiente: mas si aún nosotros, es decir, de los discípulos, o algo sobrenatural o extraordinario, como un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio. ¿Sabes qué? Dice, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Significa maldito, maldito. Entonces, ¿qué encontramos hoy con respecto a la suficiencia de las Escrituras? Es que aparentemente hoy hay nuevas revelaciones. Hoy hay nuevas revelaciones. Pero eso no es bíblico porque el apóstol Pablo lo advirtió. La Biblia ya está cerrada. Y hace mucho tiempo, ¿no? Como para decir, no, hace 50 años cerraron la Biblia. Tenemos que entrar a una nueva discusión. Vamos a hacer un nuevo concilio para ver qué le podemos agregar o qué le podemos quitar. Pero ¿sabes qué? ¿Qué dice este libro tan maravilloso? Hay del que le agregue o le quite algo. También se les adelantó a todas esas personas que hoy en día quieren agregar o quitar o traer nuevas revelaciones. Ya no tenemos nuevas revelaciones, ya no las hay. El apóstol Pablo lo advierte claramente. Porque alguien podría decir, se me apareció un ángel del cielo. De hecho, ¿tú te das cuenta que algunas de las sectas tienen esas características? Se les apareció alguien especial. Un ángel del cielo se les apareció y les dio nuevos elementos, nuevas herramientas de lo que es el cielo, nuevas herramientas quizás de lo que es el infierno, y entonces ya vienen a un púlpito a exponerlas. Y entonces, ¿dónde queda esto que dice aquí el apóstol Pablo? Que aún un ángel del cielo. Pablo está diciendo, eso sea anatema. Es decir, esa persona que está hablando otro evangelio, sea maldita, porque no es enviada de Dios. Esos son los ataques a las Sagradas Escrituras. Recapitulemos. 1, los ateos. 2, leer la Biblia pero mal interpretarla. O 3, traer nuevas revelaciones. Mis hermanos, hoy les traigo una nueva revelación. Resulta que estaba en mi cuarto y un ángel del cielo se acercó a mi cuarto y me dijo esto, esto y esto y esto. Cuando tú escuches eso, tú tienes que discernir y decir, aquí se metió el diablo. Esto no es de Dios. La Biblia es suficiente. Aquí se metió el diablo. Ahora, miremos el primer ataque que hay a las Sagradas Escrituras que está en la Biblia. Y no se preocupen, ya vamos a llegar al texto central, no de Salmos, ¿no? No hemos abordado todavía Salmos, que es el texto central, pero ya vamos para allá. Vamos a mirar el primer ataque que se da a las Escrituras. Y lo encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 4. Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 4. Primer ataque a las Sagradas Escrituras. Muy temprano, ¿no? Con la primera pareja, con la creación. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis.
Ahí está el primer ataque a la palabra de Dios. ¿Quién fue el protagonista de ese primer ataque? Satanás. Bueno, entonces ya comprendes por qué el apóstol Pablo allí a los Gálatas le dice a esa persona que está anunciando otro evangelio que sea maldito, porque no viene en nombre de Dios, viene en nombre de las tinieblas. El primer ataque que se da a la palabra de Dios está allí en Génesis. Y la serpiente es muy astuta. Porque ¿sabes qué? Lo que hace es confundir. Traigámoslo al tiempo actual. Entonces, hay una persona que recibe el mensaje de la palabra de Dios, pero quizás va a la internet y escucha otro mensaje. Y es completamente diferente, pero es llamativo porque te habla de nuevas revelaciones, te habla de cosas que quizás tú estés pasando, y entonces tú te confundes. ¿Sí ves? ¿Qué hace el enemigo en su astucia? Confundir. Y eso fue lo que hizo la serpiente con la mujer. Entró en diálogo, pero para confundirla, ¿no? Sí, ahí lo vemos a través de los versículos, ¿no? Dice que la serpiente era astuta. Da la característica, más que todos los animales del campo. Entra el diálogo con la mujer. Con que Dios os ha dicho. Con que Dios dijo eso. Y entonces la mujer sí dice, sí. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero hay uno que no podemos comer, porque nos dice que si comemos de ese, vamos a morir. Y la serpiente dice, no vas a morir. El engaño del mundo, el engaño del diablo. ¿Sabes qué? Muchas cosas pasan a nuestro alrededor. Nadie se dio cuenta, cometimos un pecado, nadie se dio cuenta y tú dices, ¿sí ves? No pasó nada. Y yo escuchando ese mensaje en la iglesia, pero mira, no me pasó nada. Como dicen popularmente en un lenguaje muy colombiano, una canita al aire, no pasó nada. Es que ese engaño viene desde el huerto del Edén. Porque el diablo le dijo, no pasa nada. Bueno, entonces tú dices, una canita al aire, una miradita por acá, una cosa por acá, un recuerdito por acá de lo que yo era, una cosa, lo otro. No te preocupes, no pasa nada, porque ¿sabes qué? Es que son muy legalistas allá. El diablo dice, no, es que allá son muy legalistas. Sí, eso no pasa nada. Mira, una cosita, nadie se va a dar cuenta. Y de alguna forma, eso es lo que vemos allí en la primera pareja. Pensaron que eso iba a pasar inadvertido. Pero ¿sabes qué? Esa primera pareja se desconectó de Dios. Mira qué gran privilegio, tenían un privilegio enorme. Escuchaban la voz de Dios, que se paseaba. Qué gran privilegio. Y después Dios dijo, ¿qué pasó? Ya no sigues más acá en el huerto, ya no más. No. Te vas de mi presencia. Por desobediente, porque escuchaste la voz que no debías escuchar. Ahora, tú y yo tenemos un gran privilegio. Tenemos la palabra profética más segura. Qué gran privilegio tenemos. No estamos como Adán y Eva, pero ¿sabes qué? Podríamos estar como Adán y Eva porque el enemigo está queriendo susurrar, está como león rugiente, buscando a quién devorar. Tenemos que estar alertas, con las antenas muy abiertas, porque el enemigo es astuto. Y entonces tú dices, no, yo me conozco la Biblia de la A a la Z sin ningún problema, yo no me dejo engañar de nadie. No. Ten cuidado con esa jactancia. Ten cuidado. Bueno, ahora, otro ataque lo vemos también en el Evangelio de Mateo. Ya vimos Génesis, ¿no? Miremos otro ataque que se da en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mira esto tan interesante. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 5 al 7. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 5 al 7. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está,
a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, cosas interesantes que podemos decir de este pasaje. Bueno, el diablo no es ateo, comencemos por ello. El diablo cree en Dios. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago, ¿no? O sea que el diablo no es ateo. El diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. Y ¿sabes qué también vemos acá? Que el diablo conoce las Escrituras. ¿Cuál es el problema del diablo? Que no la puede aplicar. Pero el diablo conoce las Escrituras. Volvemos al pasaje de Gálatas, que si aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea maldito. ¿Sí ves? Eso nos está confirmando que el diablo conoce las Escrituras. Porque mira el pasaje que estamos analizando. El pasaje nos dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Está hablando de la tentación de Jesús en el desierto, el contexto, ¿no? Y le puso sobre el pináculo del templo. Y mira lo que dice el versículo 6. Si eres hijo de Dios. El diablo sabía que era hijo de Dios, pero es que el diablo quiere engañar, quiere confundir. ¿Recuerda lo que le sucedió a Eva? Confundir. Le está diciendo al propio Dios, si eres hijo de Dios. Bueno, pero esa es la estrategia. Si ves, el diablo tiene una estrategia y no sale de esa estrategia. Todo lo del diablo es imitación, absolutamente todo. Así es de claro. Entonces le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mira, el diablo citó las Escrituras, que citó Salmos, capítulo 91, versículos 11 al 12. Oh, qué diablo tan astuto, ¿no? Citó las mismas Escrituras. Entonces dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso fue lo que citó el diablo, las Escrituras. Pero ¿sabes qué? Las malinterpretó. El problema, malinterpretar las Escrituras. Porque ¿sabes qué? ¿De qué habla Salmos 91? Habla de la confianza. Habla de la confianza. Y ahí lo que estaba trayendo el diablo, que era una tentación, tentando a Dios, del poder de Dios. Y Salmo 91 habla de la confianza a Dios. Entonces él malinterpretó, confunde, porque eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace. ¿Y sabes qué hace Jesús? Jesús cita las Escrituras nuevamente, pero de forma correcta. Jesús está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. ¿Sí ves? Mira, una persona está citando, en este caso el diablo, ¿no? Está citando las Escrituras, pero no es de forma correcta. Pero Jesús, el Rey de Reyes, sí lo está haciendo de forma correcta. Él va a Deuteronomio 6, 16, recordando un pasaje de Israel en el desierto, donde altercaron con el Señor por el agua y murmuraron. Y murmuraron. Entonces Jesús lo está aplicando de manera correcta, porque ahí dice, no tentarás al Señor. No lo tientes, no lo hagas. No lo hagas. Y el diablo, sí, bótate, tírate, porque ¿sabes qué? Dios va a mandar a sus ángeles. Ah, no, yo no lo voy a tentar, no, error. Te voy a decir cuál es el error que tienes. Citaste mal las Escrituras. Por eso, nosotros tenemos que ver siempre el contexto de las Escrituras. Tenemos que analizar bien el contexto. El capítulo, tenemos que ver el libro. No solamente hablamos de Mateo, no solamente hablamos de Gálatas, miramos qué es lo que tiene todo el libro de Gálatas, qué es lo que tiene el Evangelio de Mateo, las características del Evangelio de Mateo, para poder entender todo el contexto. Y nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo le dice allí, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando nosotros malinterpretamos las Escrituras, cometemos un grave error.
tentamos a Dios. Por eso el deber, tú dirás, no, el deber del pastor, él tiene que prepararse muy bien para que obviamente analice bien los contextos, él estudie muy bien lo que se vivió en la época, para que lo pueda aplicar y no lo pueda dar. ¿Sabes qué? El deber es de todos. De todos. Porque tú dices, es la tarea del pastor, pues para eso venimos. A ver, pastor, ¿qué va a decirnos hoy? ¿Qué Dios le puso? ¿Cuál es la palabra que va a abrir de las Escrituras? ¿Y qué tal que yo les esté diciendo todo al revés? Y tú te vayas contento pensando que Dios obró y te habló de una forma increíble. El deber es de todos. Todos debemos discipularnos. Todos debemos leer y escudriñar las Escrituras. Qué gran ejemplo tenemos en Hechos con los de Berea. Eran diligentes, escudriñaban las Escrituras. ¿Quién estaba enseñando? El propio apóstol Pablo. Y ellos dijeron, puede ser Pablo, puede ser quien sea, pero aquí tenemos que verificar si esto está conforme a las Escrituras. Entonces, el deber de cada uno de nosotros es leer, escudriñar y aplicar las Escrituras. De cada uno de nosotros tenemos ese deber. Bueno, ahora sí vayamos a nuestro pasaje central. Una introducción un poco larga, pero valía la pena para poder entender realmente qué estamos viviendo en estos tiempos, los ataques de las Escrituras. ¿Cuál es nuestro pasaje central? Salmos. Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 11. Así que, después de esta breve introducción, nos vamos a concentrar aquí en Salmos, para poder entender la revelación natural y especial de Dios, lo que significa que la Biblia es suficiente. Bueno, mira, ¿de qué nos habla Salmos 19? Miremos el contexto, ¿sí ves? El contexto. Del versículo 1 al versículo 6 tenemos la revelación natural de Dios. Del versículo 1 al versículo 6, tú dirás, ¿y cómo? Pues está hablando de la creación. Mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Sí ves? Está hablando de la creación. Revelación natural para todo el mundo es la revelación natural. Para que después no tengamos excusa. ¿Sí ves? La revelación natural, ¿cuál es el propósito? No tener excusa de que no hay Dios. Pero ¿sabes qué? Esa es la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? La Biblia. En la revelación especial nos vamos a dar cuenta que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Mira, la revelación natural nos lleva ¿a qué? A decir que hay un Dios. Pero solamente en la revelación especial vamos a encontrar nuestra verdadera condición. Solamente con la revelación natural no nos vamos a dar cuenta que somos pecadores. Vamos a decir, ay, tan bonito ese cielo, ese firmamento, esa noche tan hermosa, esas estrellas, cómo nos iluminan el camino. Hasta podrás formar una gran poesía, ¿no? Bueno, sí, pero ¿dónde queda la revelación especial? La condición verdadera del hombre. Que sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo somos destituidos de la gloria de Dios, somos pecadores. Entonces, fíjate que del versículo 1 al versículo 6 vemos la revelación natural. Pero a partir del versículo 7 vemos la revelación especial. Revelación especial. Es decir, la palabra de Dios. Revelación especial. Vuelvo y reitero, la revelación especial es la Biblia. La revelación especial es la Biblia. La revelación natural, todo lo que el Señor ha creado. Bueno, entonces, versículo 7. Vamos a mirar versículo por versículo. Versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Bueno, mira que allí aparece la ley. Y la ley se está refiriendo en ese contexto a la Torá. Es decir, a los libros de Moisés. A eso se refiere.
¿Qué significa Torah? Significa instrucción, significa enseñanza. Es decir, la naturaleza didáctica de Dios, enseñar, instruir. Entonces, está diciendo, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Es sin defecto, suficiente, íntegro. La palabra no contiene error. Mira qué interesante. La palabra de Dios no contiene ningún error. Muchas personas hoy desean estudiar la Biblia, ¿sabes qué? Para buscarle errores. Y entonces aparece un artículo en internet, un artículo en las redes sociales, un artículo en Facebook, para decir, mira, la Biblia se contradice. El que se contradice, ¿quién es? El hombre. El hombre. Mira, nos dice, la ley de Jehová es perfecta. Recuerda, cuando habla de perfecta, está hablando sin defecto. Está hablando que es suficiente. La Biblia es suficiente. ¿Y qué es lo que hace? La misma Biblia nos lo dice. ¿Qué hace? Convierte el alma. Increíble, hace algo extraordinario. Es decir, hace cambiar a una persona que vivía en el pecado, que amaba el pecado, que se revolcaba en el pecado, ahora le sirve a Dios. Eso hace la palabra de Dios. ¿Qué hace? ¿Cuál es su efecto? Convierte el alma. Es decir, esa persona cambia su manera de pensar. Hay arrepentimiento. Eso hace la palabra de Dios. Imagínate si nosotros, no nos vamos a engañar, ¿no? Si nosotros nos deleitábamos en el pecado anteriormente, tú no podrás decir, ay, yo sí no me deleitaba. No, no es así. Nosotros nos deleitábamos en el pecado. ¿Y cómo es posible que ahora digamos eso allá? No, nada de eso. Cristo derramó su sangre y no fue en vano. Así que el pecado quedó atrás. ¿Sí ves? Es un cambio. Por eso dice, convierte el alma. Dejamos atrás todo eso que nos gustaba anteriormente, ¿no? No, gracias. Pero si quieres aburrido. Pero si quieres aguafiestas. Pero tal cosa. No, gracias. Gracias, pero no. Entiendo muy bien que ha hecho mi Salvador en mi vida. Y ahora vivo para Él, le sirvo a Él. Y es un privilegio. Entonces, eso hace la palabra del Señor, es perfecta. ¿Qué sigue allí? Dice, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Que es digno de confianza. Es digno de confianza. Ahora, generalmente la gente confía en el hombre. ¿Pero qué me dice la Biblia? Sí, maldito el hombre que confía en el hombre. Confiemos en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos tenido inconvenientes, situaciones difíciles por confiar donde no debíamos confiar? Y la Biblia nos alerta sobre ello, ¿no? Así que tenemos que tener presente que la Biblia, el testimonio del Señor es fiel, es digno de confianza. ¿Y qué hace también? Hace sabio al sencillo. Qué hermoso es saber ello. Mira, es que algunas personas dicen, no, pues esto yo no lo puedo entender. Hay algunas cosas muy complicadas. Bueno, ¿sabes qué? Cuando encuentres algo complicado en un versículo, ve a otra parte y vas a encontrar la iluminación. Esa es una regla de hermenéutica. Esa es una regla para poder entender la Biblia. Un pasaje oscuro, vamos a otro pasaje y nos va a iluminar precisamente de qué es lo que se está hablando. Pero mira, ¿qué quiere decir esto? Que la Biblia está para todas las personas. Para todas las personas. Porque hace que sabio al sencillo. Esto no se trata de decir, no, tú tienes que tener unos títulos, tú tienes que tener condecoraciones, tú tienes que hacer una cosa, lo otro. No, nada de eso. Nada de eso, absolutamente nada de eso.
Qué hermoso que estamos viendo ahí. Entonces, de ese primer versículo, ¿no? Del versículo 7. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, es fiel y hace sabio al sencillo. 4 elementos muy importantes a los cuales hemos hecho referencia. Pasemos ahora al siguiente versículo, versículo 8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Qué hermoso, ¿no? Bueno, mira esto. Los mandamientos de Jehová, ¿qué dice allí? Son rectos. O sea, los mandamientos del Señor son buenos. ¿Por qué? Porque traen alegría a nuestra vida, a nuestro corazón. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Los mandamientos del Señor alegran tu vida? ¿Los mandamientos del Señor alegran tu corazón? ¿Sabes qué? Cuando en algunas partes se habla de los mandamientos, ¿sabes qué? Que dicen, los mandamientos, los 10 mandamientos. Sí, eso era de la ley. Ya no está en la ley vigente, ya no. Entonces, ¿tú crees que no está vigente no matar? ¿No adulterar? O sea que podemos matar y adulterar. ¿Podemos tener otros dioses? Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La ley moral está vigente. La ley moral de Dios está vigente. Pero ¿sabes qué? Hay unos que interpretan la Biblia a su acomodo y a su forma y dicen, los mandamientos, no. Entonces, claro, algunas personas cuando se le habla de los mandamientos ya piensan en carga. Ay, no, qué carga los mandamientos, no, mandamientos, no. Pero aquí dice la palabra que los mandamientos que son rectos, que alegran el corazón. ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿No te inclinarás a ellos? ¿Sí? ¿Santificarás, guardarás el día del Señor, el día de reposo? ¿Honrarás a padre y madre? Todo lo que tiene que ver con los mandamientos, ¿no? Nos deleitamos en ello. Porque ¿sabes qué? A través de los mandamientos estamos entendiendo muchas cosas. Primeramente, que Dios es el único digno de ser adorado. Y eso nos saca de la idolatría. Porque ¿sabes qué? En el mundo tenemos muchos ídolos. Una gran cantidad de ídolos. El dinero, nuestra profesión, las personas, las imágenes, tantas cosas que tenemos de ídolos en el mundo. El materialismo, el cantante, el personaje público, hasta el pastor pueden idolatrar, ¿no es cierto? Tantas cosas, las tecnologías, ¿sí ves? Tantas cosas. Entonces, ¿qué hacen los mandamientos? Solamente uno es digno de adoración. Uno es digno de adoración. Entonces, ¿cómo no nos va a alegrar ello, entender ello y saber y caminar en ello? No, los mandamientos no son gravosos, no son una carga para nuestra vida. Es un deleite estar en ellos, conocerlos, aplicarlos, vivirlos. Es diferente. Pero si tú te das cuenta, mandamientos, ¡ay, qué carga! Vamos a estudiar los 10 mandamientos. ¡Ay! ¿Pero por qué vamos al Éxodo? Estudiemos otra cosa. ¿Sabes qué? Jesús es amor. Y no quiere que nadie se pierda. Estudiemos más bien eso, más bonito. Pero ¿cómo vamos a entender el verdadero amor si no conocemos la justicia de Dios? ¿No es cierto? Hay que conocer también la justicia de Dios para poder entender el amor maravilloso de Dios. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Oh? Bueno, ¿sí ves? Mira que ahí salen cosas de nuestro corazón. Entonces, ese versículo 8 nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué producen? Alegran nuestra vida, nuestro corazón. Y mira la segunda parte, dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Da vida, da luz, la palabra de Dios. Porque en el mundo, ¿cómo estamos? Enceguecidos, completamente. Pero ¿sabes qué? Ahora tenemos luz, alumbra nuestro caminar, nuestro andar. Miremos lo que nos dice precisamente Salmos 119, 105. Salmos 119, 105.
Muchos quizás lo conocen, este pasaje, ¿no? Es muy hermoso. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso es eso, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. Uy, lo que le está diciendo la palabra de Dios es que es una guía. Es una guía y que ¿sabes qué? ¿Guía qué? Mi camino. No me voy a torcer, no me voy a perder si estoy en la guía del Señor. Y mira lo que nos dice también Salmos 48. Salmos 48. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, ¿qué? Me agrada, me da alegría. El hacer tu voluntad. Entonces, ¿cuál es la situación de las personas? Cuando se habla de la Biblia dice reglas. Ay, no queremos reglas. Sujeción. No queremos sujeción. ¿Y entonces qué quieres? ¿La condenación eterna? ¿Eso es lo que quieres entonces? ¿Condenación eterna? Porque sabes que en la Biblia lo que vamos a encontrar es unas normas, unos decretos, pero que están basados en el amor de Dios. Entonces, Dios es un Dios de orden. No es algo desordenado que, yo lo conozco como yo quiera. Entonces, esto sí me sirve de la Biblia, esto no me sirve. Esto era para el tiempo antiguo, esto como ya no es vigente, ahora yo lo hago de esta forma. Y entonces, no es así, no es así. Nosotros tenemos una lámpara, que es la palabra de Dios, que alumbra nuestro camino. ¿La quieres desechar? Por decir que eso era de tiempos. Pero, ¿sabes qué? Frente a esos argumentos, mira, la Biblia, como dijimos anteriormente, es el libro más atacado, pero es el más de traducciones, el más comprado en la historia. Qué paradójico, ¿no? El más atacado. Pero resulta que cuando se iniciaron a desarrollar las imprentas, fue el primero que se imprimió. Qué contradictorio, ¿no? Allá en la imprenta de Gutenberg, en el año 1500 y algo, ¿no? Hay que tener bien el datico, pero bueno, por esa época, ¿sí? Entonces, y ya habían pasado unos cuantos siglos atrás, sino que estamos en una época que se llama posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? Que tu verdad no es mi verdad, y que no hay ninguna verdad, y que todo es relativismo, y que todo es relativo. ¿Tu verdad? Voy a analizarla, porque no coordina con la mía. No, yo tengo otra verdad y yo pienso diferente. ¿Sabes qué yo qué pienso? Yo pienso que dos personas del mismo sexo se pueden unir. Yo pienso eso, para mí, eso es normal. Así que, si ves, tu verdad es, no sé dónde la sacaste, pero respeta mi verdad. ¿Y sabes qué? Quedemos en algo, todo es relativo, porque tu verdad puede ser, pero no puede ser. Eso es el relativismo. Y eso está encajado en algo que se conoce, una filosofía que se llama posmodernismo. Posmodernismo. Eso es lo que estamos viviendo. Si ves, prende las noticias y ves posmodernismo. Está tu verdad, mi verdad, una cosa, lo otro. Bueno, sigamos avanzando, pasemos ahora al versículo 9. Versículo 9. Mira lo que nos dice la palabra de Dios, Salmos 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Allí cuando se está hablando de temor, se está hablando de reverencia. ¿Reverencia ante quién? Ante la grandeza del Señor. Es darnos cuenta cómo el Señor es grande y poderoso, y cómo nosotros somos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. ¿Eso que produce en nosotros? Temor. Pero ese temor es reverencia, no es miedo. Ese temor lo que hace es acercarnos en adoración y reverencia al Señor. Adoración y reverencia. ¿Sí ves la diferencia? No es miedo. Nos hace acercarnos con
respeto, con reverencia al Señor. Si ves, no nos podemos acercar de cualquier forma. No. Ese temor es, vuelvo y reitero, reverencia, exaltando su grandeza. Exaltando su grandeza. No nos hace huir. Oh, temor, qué miedo, el Señor. No nos hace huir. Más bien vamos en adoración y reverencia a Dios. Y la palabra entonces ahí nos está señalando que ese temor de Jehová es limpio. ¿Qué quiere decir limpio? Que es carente de impureza. Que es carente de impureza. Nuevamente hace una referencia que no hay defecto en la Biblia. No hay defecto en las Sagradas Escrituras. Mira lo que nos dice Salmos 12:6. Salmos 12:6. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son ¿qué? Palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Para que no quede duda. 7 veces purificada. No quede duda de qué es la palabra de Dios, que es limpia. ¿Sí ves? No queda duda. Purificada, ¿cuántas veces? 7 veces. Y ahora nos dice ahí que permanece para siempre. O sea que la palabra no es que era de tiempo antiguo y ahora ya no es así. No, ya no es así. No. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:35. ¿No? Mateo 24:35 nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿La Biblia pasa de moda? No. Pero ¿sabes qué? Algunos que la atacan dicen, sí pasa de moda la Biblia. Pero las Sagradas Escrituras no pasan de moda. ¿Sabes qué? Somos nosotros los que vamos a la palabra de Dios y nos adaptamos a la palabra de Dios. No que la palabra de Dios se adapte a nuestra vida. ¡Qué gran error! No, vamos a adaptar la palabra de Dios a nuestras costumbres. No. Somos nosotros los que nos damos cuenta del pecado y por supuesto nos adaptamos, cambiamos, porque viene la luz, porque ahí viene la guía a nuestro camino. ¿Sí ves? Somos nosotros los que cambiamos a la palabra de Dios, no que adaptemos unas cosas a la palabra de Dios. No. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí el salmista, aquí David dice que permanece para siempre. Permanece para siempre. Pasemos al versículo, dice ahí, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esos juicios nos están hablando precisamente de los juicios y la verdad de los atributos, características de Dios. El Señor es verdad, el Señor es justicia. No podemos quitarle los atributos a Dios. O sea, cuando vamos a estudiar los atributos de Dios, un atributo de Dios es amor. Pero si tú te das cuenta, en este tiempo, todo es amor. ¿Y el resto de los atributos dónde quedaron? Su justicia, su verdad, ¿dónde quedaron? No podemos desligar los atributos de Dios. Y entonces ahí nos damos cuenta que está haciendo referencia a la integridad del Señor, su justicia y su verdad. Es decir, en Él no hay mentira, en Él no hay manipulación. Los hombres podemos manipular, los hombres podemos engañar, pero en Él no hay absolutamente nada de eso. Ahora sí pasemos al versículo 10. Mira lo que nos dice en el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila de el panal. Miremos lo siguiente. El dinero o el oro, ¿qué produce en una persona aparentemente? Seguridad. Una persona con dinero, una persona con bienes, aparentemente dice, estoy seguro, no hay ningún problema. Y en este caso la Biblia compara la palabra de Dios con el oro. ¿Y con qué? Y con un plato suculento o con algo agradable al paladar, que es la miel. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que la Biblia es mejor que cualquier riqueza y cualquier manjar. Esa es la Biblia. Que cualquier tipo de riqueza y cualquier manjar
No hay nada mejor que la palabra de Dios. Eso es lo que hace el salmista, comparar ¿qué? El oro. Y lo miramos hoy en día como bienes. Lo miramos hoy en día como ¿qué? Como riquezas. Pero ¿sabes qué? Si tú pones la mirada en las riquezas, hoy las tienes. Mañana de pronto no las tienes. ¿Y dónde quedó tu seguridad? Esa era mi seguridad, las riquezas, el dinero. ¿Cuántas personas lamentablemente no lo han perdido sus empresas, sus negocios? Por ejemplo, tú sabes, hace unos años en los Estados Unidos, por allá cerca, 2007, 2008, 2009, 2010, se vivió una gran crisis en Estados Unidos. Las personas perdían sus casas y perdían sus bienes. Y entonces, la Biblia habla de momentos difíciles, ¿no? Momentos difíciles que viven las personas. Y eso lo podemos ver reflejado en momentos difíciles en la economía, en la salud, en la familia. Entonces, tú confías en una persona y esa persona te quedó mal. ¿Dónde quedó tu confianza? Tú confías en el dinero, hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Tú piensas que la salud la vas a tener a todo momento. Y llegó una situación donde una enfermedad y entonces tú confías que no te iba a doler nunca nada. Pero ¿sabes qué? Confía en la palabra eterna del Señor, porque ella permanece para siempre. Esa es tu confianza. Y miremos el último versículo, versículo 11, antes de llegar a las aplicaciones. Versículo 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué quiero decirte? Hay recompensa en guardar la palabra de Dios. ¿Cuál es la recompensa? ¿Dinero? ¿Cuál es la recompensa? ¿Fama? ¿Cuál es la recompensa? ¿Sabes qué? Que serás librado del pecado y de las malas decisiones de tu corazón. ¿Cuál es la recompensa? Porque recompensa dinero, recompensa fama. No, ¿sabes qué? Que no. Hay algo mucho mejor que ello. Serás librado del pecado y de las malas decisiones de tu corazón. Porque el hombre sin Dios, malas decisiones a toda hora. Miremos entonces estos 3 puntos de aplicación. 3 puntos de aplicación. La Biblia es suficiente. No necesitamos acudir a otra fuente de sabiduría, a nuevas revelaciones. Nada de eso. La Biblia es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para afrontar nuestra vida frente a los problemas cotidianos, frente a cómo crecer espiritualmente y frente a nuestra condición. Para eso es suficiente la Biblia. Para saber cómo afrontar el día a día, para crecer espiritualmente, para conocer cuál es nuestra situación. La Biblia es suficiente. Cuando la conoces, cuando conoces la palabra de Dios, te vas a deleitar en ella. ¿Por qué qué? Porque va a traer enseñanza, va a traer corrección y vas a ver las promesas de Dios. Eso es un deleite. Porque te trae enseñanza, te trae corrección. Entonces te está corrigiendo y tú vas a recordar: el Señor al que ama, disciplina. Tengo el amor de Dios. Entonces tú no te vas a quedar, esta situación que estoy viviendo, mire, corrección de Dios, no debería haber corrección. No, tú vas a recordar en la promesa: el Señor al que ama, disciplina. Ahí está el amor de Dios. Trae enseñanza, corrección y trae ¿qué? Esperanza. Descansas en las promesas del Señor. ¿Qué tenemos que decir? La revelación del Señor ya es completa. No esperemos que un ángel del cielo se nos aparezca. No esperemos eso. La revelación ya está completa. Y como decía anteriormente, ya hace muchos, pero muchos años. No estemos esperando otra cosa.
Mira, el mundo está plagado de aparentemente sabios que traen revelaciones. ¿De dónde será? De las tinieblas. Voy a traerles algo nuevo, algo que ustedes nunca habían escuchado, algo que yo sé que si van a escuchar, les va a generar un cambio poderoso y potente. No, pastor, por favor. Ya está todo. Abramos la Biblia, es suficiente, no necesitamos más. La Biblia es suficiente la palabra de Dios. Segundo punto de la aplicación, la Biblia es nuestra autoridad. Y todo debe filtrarse por la palabra de Dios. La Biblia es nuestra autoridad y todo debe filtrarse por la palabra de Dios. Todo. A ver, vamos a poner un ejemplo. Una persona que conoció a alguien, pero ya conoce la Biblia, gloria a Dios por ello, y es soltera, esa persona. Entonces, va a recordar lo que dice las Escrituras, que no se debe unir en yugo desigual. ¿Sí es? Todo lo debe filtrar por la Biblia. Ay, pero, es que me cae muy bien, es muy detallista, es muy especial conmigo. Ese no es el filtro. ¿Cuál es el filtro? La palabra de Dios. Pero el filtro del mundo es, a ver si es guapo, a ver si tiene estas características, si es como yo lo soñé, si es como yo lo pensé. Ese es el filtro del mundo. Y el filtro de la palabra de Dios dice, que conozca a Dios. Que conozca a Dios. ¿Se conoce a Dios? Excelente. Ahí está. Por eso digo, la Biblia es nuestra autoridad y todo debe filtrarse por medio de la palabra de Dios. Voy a tomar decisiones en mi vida. Voy a mirar a ver la palabra que me está haciendo referencia. ¿Cierto? Por ejemplo, voy a tomar una decisión de irme lejos. Entonces, lo primero que yo debo saber es dónde hay un sitio donde congregarme, porque la Biblia dice que no nos dejemos de congregar. ¿Sí? Pero me voy allá porque me ofrecen más dinero, porque allá me siento mejor, porque yo, y porque está lleno de idolatría con el yo. ¿Y dónde quedó Dios? Dios es el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí ves? Entonces ahí está demostrando lo que hay en tu corazón. Dios después, aunque de boca confieses que Jesús es el Señor, pero con tu corazón confiesas que tu Señor eres tú mismo. Tú mismo. Bueno, miremos un momento lo que nos dice Primera de Pedro 2.2. Primera de Pedro 2.2. Ya estamos concluyendo. Primera de Pedro 2.2. Mira lo que nos dice las Escrituras en Primera de Pedro 2.2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Donde no se abre la Biblia, ¿qué sucede? No crece, el mundo está, todos están contentos, pero todos están listos para el infierno. Y todos contentos, esta sí es mi iglesia. Es que las luces, la cámara, la acción, los cantantes, cómo cantan de hermoso. Pero, ¿qué es lo más importante? La palabra de Dios. Aquí lo más importante, el pastor es tal cosa, tal otra. No me simpatiza el pastor, mire, no tiene cabello, una cosa, no tiene otra, ¿sí? No, es que nosotros no venimos a eso. ¿Qué es lo más importante? La palabra de Dios. ¿Y sabes qué dice? Que si eso es lo más importante, vamos a crecer. Necesitamos crecer para poder identificar la falsa doctrina, las sectas, necesitamos crecer. Si no crecemos, siempre vamos a estar repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo. No, necesitamos crecer. Y el tercer punto es que debemos predicar todo el consejo de Dios que está en la Biblia. Y es una aplicación que llega para nuestra vida, ¿no? Para los pastores. ¿Sabes? Es que hoy en día, lamentablemente, están saliendo las estrategias humanas.
Y las estrategias humanas se fijan ¿en qué? En gran cantidad. O sea, si de pronto aquí tenemos luces, grandes pantallas, una inversión impresionante, tú dices, aquí está Dios. No, esa no es la medida, esa no es la medida. Ah, aquí no hay una multitud, qué gran multitud. Hoy le estoy compartiendo a una multitud, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, 50,000 personas. No, esa no es la medida. Porque ¿sabes qué? Cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 6, vamos a ver que muchas personas seguían a Jesús por las señales. No reconocían que ellos eran pecadores y que necesitaban un Salvador. La verdadera iglesia, la de nuestro Señor Jesucristo, se identifica cuando abre las Escrituras, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición, que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. No nos salvan nuestras obras, no nos salva el vecino, no nos salva el psicólogo, no nos salva el médico. El único que nos salva es Cristo. Y Él hizo una obra poderosa y maravillosa. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él nos salva. Cuando se abren las Escrituras, ahí está la verdadera iglesia bíblica. No está en aquellos adornos, no está en eso. Finalicemos con este pasaje, concluimos ahí, Colosenses 2:8. Con este vamos a finalizar la suficiencia de las Escrituras. Colosenses 2:8. Mira lo que nos dice las Escrituras. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuál es la forma para que no nos engañen? Crecer espiritualmente, crecer, discipularnos, estudiar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra. Las advertencias de las Escrituras son muy claras. El Señor ya sabía que tenía que advertir sobre eso. Pablo ya sabía que tenía que advertir sobre eso. ¿Por qué? Porque van a venir. Y en ese tiempo ya estaban, con decirlo, ¿no? Y no que la Biblia era para el tiempo atrás. En este tiempo también tenemos lo mismo, ¿sí ves? O sea que eso no ha cambiado. Que alguien le diga a uno, no, es que hay unas cosas que sí se aplican y otras cosas que no, nos está diciendo que no conoce la Biblia y que su corazón está en el mundo. Cuando tú escuchas a alguien dice, mira, la Biblia es muy bonita, muy hermosa, qué libro tan hermoso, pero ¿sabes qué? Hay unas cosas que hay que seguir, hay otras cosas que no, porque para estos tiempos, no. ¿Sabes qué? Tú inmediatamente vas a identificar, esa persona no conoce las Escrituras, no conoce todo el consejo de Dios. Lamentablemente ha sido mal enseñada, o no lee la Biblia, o repite por repetir. No, Pablo nos advierte ahí en Colosenses, que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? ¿Cómo viene el engaño? Filosofías y huecas sutilezas. ¿Sí ves? Ahí dice sutilezas, algo que es sutil, algo que aparentemente no es fácil de identificar, pero la Biblia nos llama ¿a qué? A discipularnos, a estudiar la Biblia, ¿para qué? Logremos identificar el error. ¿Qué son esas filosofías y sutilezas? Son cosas de hombres, mandamientos de hombres, ordenanzas de hombres, que están conforme ¿a quién? Al mundo. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Y no están según Cristo, no están según la palabra. Así que, mis hermanos, la Biblia es suficiente. No necesitamos nada más. La Biblia es suficiente. Y tú tienes en tus manos, así sea tu celular en la Biblia, tú tienes en tus manos un tesoro precioso, maravilloso. Qué gran tesoro que tienes en tus manos. Y la pregunta en esta reflexión final es, ¿estás aprovechando, le estás sacando el mayor jugo a ese tesoro? ¿O lo tienes allí en tu casa en el Salmo 91 nomás? Porque tenemos
un tesoro maravilloso. Qué tesoro tan hermoso, increíble. Gloria al Rey de Reyes. Pero reflexionemos en ello, cómo estamos utilizando ese tesoro. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.